sexo. El sexo es, el sexo es un regalo de Dios para ser disfrutado entre un hombre y una mujer en el matrimonio. La desviación del propósito de Dios resulta en gran desastre. Proverbios 2:18 dice, por lo cual su casa, o sea, la de la mujer adúltera, está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que hoy en día el sexo es una de las cosas eh, que mucho atrae a los jóvenes. Es una tentación a fornicar, ¿verdad? A estar en unión libre o se apresuran a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es algo que se da no solo en el mundo, en las iglesias, en los cristianos. Las jovencitas a temprana edad salen embarazadas y eso nos aparta del propósito, del plan de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. O sea, ¿cuál es la respuesta de Dios para esto? Acércate al trono de la gracia y encuentra socorro. Y una aplicación práctica es tomar medidas proactivas para evitar el riesgo de la tentación. Evita estar a solas con la persona que te pueda sentir atraído físicamente. Si estás casado, habla con tu cónyuge sobre los límites que serían más útiles y apropiados. Y también es importante instalar filtros de pornografía en sus dispositivos de Internet. Hoy a la orden del día está la pornografía, eh, pero tenemos que cuidarnos. Si los que somos casados, hablar con nuestros esposos, mire, esto y esto me está pasando. Y los que son solteros, tenga cuidado, no caiga en el pecado de fornicación. El tercer grande, es el poder. El poder puede ser una gran tentación para el líder. El liderazgo es influencia y con él viene el poder. Sin embargo, el abuso de poder tiene serias consecuencias para el liderazgo. A veces cuando ya estamos en una posición de liderazgo, nos creemos los poderosos, ¿verdad? Y queremos mandar y hacer con la gente como nos da la gana. Pero cuidado, no es así. El líder está para ser de influencia, para bendecir, no para controlar ni para dominar. Hechos 8, 9 y 23 dice, Simón el hechicero intentó usar el poder de Dios para beneficio personal. Él era un hechicero que había reconocido al Señor, pero cuando él ve que los discípulos al imponer sus manos había poder del Espíritu de Dios, él dice, yo quiero comprarlo, yo quiero tener eso que ustedes tienen. Entonces tengamos mucho cuidado con el poder. Nos gusta, al ser humano le gusta tener el poder. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Jesús nunca usó el poder para su propio beneficio. Entonces, Dios también nos ha dado poder, autoridad, pero no para nuestro beneficio, sino para que lo usemos para su obra. ¿Y cuál es la aplicación práctica? Sea un líder siervo, centrado en Cristo, que se enfoca en construir el reino de Dios, ayudando a otros a alcanzar su potencial en Cristo. No controlando, no manipulando, no usando la autoridad para nuestro beneficio, ¿verdad? Ok, el cuarto, el orgullo. El orgullo puede ser el resultado del éxito. Los líderes que disfrutan de un gran éxito en el ministerio son personas eh, son propensos, perdón, a la tentación en esta área. Sin embargo, la advertencia es clara. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Miren, ay Dios, cómo me usó. Wow, cómo Dios hizo milagro a través de mi vida. Ay, cómo se sanó aquel paralítico. Y, y puede ser que sí, ¿verdad? Dios usó su vida para bendecir, pero usted y yo tenemos que reconocer que no es de nosotros el poder, es el poder de Dios que actúa a través de nosotros, pero en nosotros no hay poder en sí, sino es poder de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado de poder siempre reconocer que es algo que viene de Dios, que no nos pertenece a nosotros. Y recuerde, el Señor no comparte su gloria con nadie. Toda gloria y toda honra debemos dársela a Él.
¿Cuál es la respuesta de Dios para esto, para el orgullo? Dice que no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Jesús vino a servir, no a ser servido. Entonces no debe haber orgullo ni altivez en nuestro corazón. Seamos humildes y sirvamos a los demás como lo hizo Jesús, con humildad. Aplicación práctica: reconozca a menudo y públicamente la fuente de su éxito. En cada oportunidad, eleve la contribución de otros como clave para cualquier éxito. Siga un modelo de liderazgo de servicio. Ahora vamos a ver, ya vimos los cuatro más grandes, ¿verdad? Los cuatro grandes. Ahora vamos a ver cuatro más que son como un cáncer. Los cuatro pecados anteriores son bastante obvios y muy peligrosos. Sin embargo, hay cuatro más. Estos pecados adicionales del líder son como el cáncer y pueden ser tan peligrosos como los primeros cuatro. Estos pueden tener una influencia de crecimiento lento en tu vida hasta que sea casi demasiado tarde para cambiar. Esta condición se escribe en Marcos 4, 18, 19 y vamos a leerlos ahí. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok, vamos a ver el primero de los cuatro más. El primero es el estancamiento mental. El estancamiento mental. Salomón dejó de escuchar a Dios y aprender de Dios. Debido a ese pecado, Salomón llegó al punto de que escribió las siguientes palabras. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Y nada hay nuevo debajo del sol. Imagínese usted. ¿Qué pasó con Salomón? Dejó de escuchar a Dios. Hubo un estancamiento en él. Y eso pasa cuando dejamos de escuchar a Dios, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de que sea Dios el que me guíe y no yo, ¿verdad? Entonces se provoca un estancamiento espiritual. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios para esto? Sigue aprendiendo. Lucas 2:5, 52 dijo: Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Y en Mateo 11:29 Jesús dijo: aprended de mí. ¿Sabe, hermanos? En la vida siempre van a haber cosas que tenemos que aprender. No las sabemos todas. Tenemos que seguir aprendiendo. Proverbios 15:1 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Así que tienes un plan personal de crecimiento intelectual. Usted está estudiando, siga preparándose, no se canse de aprender. Toda la vida seguimos aprendiendo. Yo admiro, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que a una edad avanzada, pero ellos no se cansan de aprender. Siguen aprendiendo. Vamos a ver el siguiente de los cuatro más. Número 2, el debilitamiento de carácter y convicciones. A medida que el reino prosperó, Salomón hizo alianzas con otras naciones y comenzó a dejar a un lado sus convicciones, y su carácter se desvaneció poco a poco. Al final fue contado con los reyes que hicieron mal ante los ojos del Señor. ¿Qué pasó con Salomón? Se debilitó su carácter, la convicción. Puede ser, empezamos bien, con una convicción que nada nos para, que nada nos detiene, con una fe inquebrantable. Pero ¿qué pasó con él? A medida que el reino prosperó, mire, vino prosperidad. Él empezó a hacer alianzas con otras naciones y comenzó a dejar de lado su convicción. Yo no sé usted, si usted es estudiante de la universidad o en su trabajo y de repente usted ha empezado a ser influenciado por otra persona en vez de usted influenciarle a ellos, ¿verdad? Entonces,
Cuando somos influenciados por otras personas o hacemos alianzas que no conviene, entonces ahí se va debilitando nuestra fe, se va debilitando nuestra confianza en Dios y es cuando eh, caemos, es cuando nos desviamos del camino, ¿verdad? Cuando Salomón era ya viejo, su corazón no era, oiga bien, no era perfecto. En el que leímos anteriormente dice que él amó a Jehová, pero en este dice que ya no era perfecto con Jehová su Dios. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Tenía ejemplo, pero él no siguió el ejemplo de su padre. Él se debilitó su carácter, se debilitó su convicción. La respuesta de Dios: afirma sus convicciones y examina tu carácter regularmente. Mire, nosotros tenemos que autoevaluarnos. Cada cierto tiempo usted evalúese cómo está mi convicción de fe. ¿Estoy bien? ¿Cómo voy caminando? ¿Me estoy desviando o voy bien así en esta dirección? Tenemos que evaluarnos. Salmo 139 dice, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, decía el salmista David. Examíname y conoce mi corazón. Ok. En Daniel 3, 16 y 18 también habla, ¿verdad?, de estos jóvenes hebreos y respondieron al rey Nabucodonosor: no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has elevado. ¿Qué vemos en ellos? Carácter, determinación, convicción, una convicción inquebrantable, ¿verdad? Interactúas con al menos una persona que te pueda confrontar en asuntos de tu vida y tu testimonio. Es bueno tener siempre a alguien que nos diga la verdad. A veces nuestros amigos, ¿verdad? O la gente cercana nos dice lo que queremos escuchar, lo que nos conviene, pero es bueno tener a alguien que nos diga la verdad, pero así, claramente, ¿verdad? Ok. Siguiente, el descuido de su influencia y de dejar un legado. Más adelante de su vida, Salomón escribió Eclesiastés, que era un libro bastante pesimista sobre la vida humana vivida bajo el sol. En este libro, Salomón escribió cínicamente las siguientes palabras. Y mire, Eclesiastés 1:11, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Imagínese usted, qué enredo. Salomón en realidad descuidó su legado y su influencia negativa se extendió a sus descendientes. Después de su muerte, el reino fue dividido y su hijo y nieto que reinaron después de él eran corruptos. ¿Por qué? Él descuidó su influencia y su legado. Nosotros, si somos padres, debemos ser influencia para nuestros hijos y dejar en ellos un legado, marcar la vida de ellos con la palabra de Dios, ¿verdad? No descuidarnos. Salomón lamentablemente falló como padre, ¿verdad? David le dejó un buen legado a él, pero él no pudo hacer lo mismo con sus hijos. Salomón en realidad descuidó su legado y su influencia negativa se extendió a sus descendientes. Bueno, eso ya lo leímos. Y la respuesta de Dios para esto, ¿cuál es? Juan 17:19, y por ellos yo me manifestaré a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Segunda de Timoteo 2:1-12 dice, haz la prioridad de Dios, haz la prioridad de Dios, tu prioridad. Personas transformadas que producen